Cuando Bolaño asesinó a un skinhead, al final todo se bolañiza. Si no pasas por Blandes, nunca volverás a tu casa. He conocido paellas mejores hacia el criadero de los escritores mutantes. Nunca mates a un niño en tu libro. Roberto había muerto hacía 10 años. Hay destinos peores. Mi cuerpo está jodido. Querida Mónica, se me acaba de ocurrir, ¿por qué no le pides un cuento o una crónica o lo que sea a Rodrigo Fezán? A mi juicio, de lo mejorcito que corre por la nueva literatura latinoamericana. Si te interesa, dímelo y te mandaré su dirección electrónica. Lo de Aira bien merecido se lo tiene por hacer turismo de Congreso de Escritores. Ya no quedan héroes. Recibe un fuerte abrazo y un beso. Roberto. Esto que escribió Bolaño el miércoles 18 de diciembre del 2002 se refería en principio a quien es motivo de este capítulo, su gran amigo el escritor argentino Rodrigo Fresán. Hacía mención también con sus habituales ironías al hecho que dio a conocer la prensa en 2022, cuando tuvo lugar un golpe de Estado fallido en Venezuela y como hecho menor quedaron varados en una isla escritores latinoamericanos que participaban en un congreso, entre ellos el argentino César Aira, que mucho admiraba a Bolaño, y Bolaño a él. Volví sano y salvo. Esos locos venezolanos no me hacen caer más en sus trampas. Toda esta primera semana de regreso en casa estuve readaptándome a la normalidad, aunque más no sea a la normalidad argentina, que en contraste parece bastante normal. Escribía Aira en su momento, pequeñas corrientes sanguíneas que unen las venas frecuentemente cerradas de los escritores latinoamericanos contemporáneos y quienes, entre Bolaño, tenían preferidos absolutos como Rodrigo Fresán, uno de sus grandes amigos en los últimos años de su vida. Para mi generación, Bolaño siempre fue y será un hermano mayor, más talentoso, más loco y finalmente más honesto. Bolaño escribía sin fronteras y sin red y sin pausa. Bolaño escribía como si respirara y la onda expansiva de ese Big Bang que es su obra seguirá, rebotará aquí y allá durante muchos años. Leía Fresán en su vital lógica durante el funeral de Bolaño en julio del 2003. Rodrigo Fresán tenía apenas 27 años cuando dio a conocer Historia Argentina, un libro que permaneció durante 6 meses en la lista de bestsellers y que fue elegido por la crítica como la revelación literaria de 1991. Eran años fértiles para la narrativa de su país sudamericano, con una generación que, nacida en los 60, años en que vieron la luz obras proverbiales como Bomarzo de Manuel Mujica Lanis y Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, entre otras. Trajo con el propio Fresán, junto a Juan Forn, Alan Pauls y Martín Caparrós, solo por citar algunos, un aire nuevo y potente que, si bien no construyó por falta de interés de los autores una estética unitaria, alcanzó para delimitar un territorio literario que nunca pierde forma y contenido. Y al fin y al cabo, como dice Rodrigo, Argentina es la tierra donde nacen buenos futbolistas y buenos escritores. Sin embargo, el también autor de Esperanto y La velocidad de las cosas huye como pájaro de cualquier etiqueta generacional o cualquier ideario que pretendiera constreñir su escritura, convencido como está de que él es todo menos un autor comprometido. Como representante de la nueva generación de escritores argentinos, Fresán desmiente mitos y titulares, puesto que en su entender la movida esa de la nueva literatura argentina también alude a cuestiones editoriales y periodísticas que de repente surgen en un determinado momento y después te dejan petrificado para siempre. Yo todas las mañanas me levanto rogando porque aparezca una nueva generación de escritores argentinos que me permita escribir, despegarme de cierto rótulo, declara, aunque con una naturaleza borgiana, ese modo de explicarse, la argentinidad a la distancia y desde un promontorio donde los símbolos nacionales como el dulce de leche o el balompié son cuestionados o ignorados a placer. Aparece el autor de los jardines de Kensington más ligado que nunca a su territorio de origen. Radicado en Barcelona desde hace una década, el que fue llamado un Borges Pop por Javier Aparicio en El País ve como su primer y festejado libro accede a la mayoría de edad y con 18 frescos años recorre un destino de vigencia para sus nuevos y viejos lectores. También observa con el tierno escepticismo que se ha convertido en el rasgo principal de su carácter, el interés que despierta esa obra fundacional con la que el cenit de su juventud alcanzó el éxito explosivo
que lo envió con pasaje de ida a las ligas mayores de una literatura, la contemporánea, que busca sin cesar nuevos dioses y paradigmas, del escritor que adoraba el desaparecido chileno Roberto Bolaño y del que el catalán Enrique Vilas Matas presume de ser el autor más veloz, el autor que más veces lo ha leído. Ha escrito Ray Lóriga: no hay que esperar a que los escritores hayan muerto para regalarle flores. La buena salud mental de este buen argentino es al fin y al cabo un regalo diario. Si él consuma el milagro de ser querido, ¿por qué no quererlo? El reconocimiento no supone esfuerzo alguno frente al talento. Ignacio Echeverría, con su acostumbrada sagacidad de la interrupción de la historia argentina en los años 90, destaca la constitución de un nuevo modelo de escritor internacional, desdeñoso de la institución literaria, investido de su propia juventud, que hacía causa de sí mismo y tendía a confundir la desinhibición con rebeldía, apunta en el prólogo. Periodismo de masas, cultura pop, cultura rock, es amigo de Andrés Calamaro, para y sobre quien escribió en numerosas ocasiones, y de Fito Páez, erudición ecléctica, cine de autor y cine comercial. Todo está en la coctelera donde Fresán, casi a disgusto, ha ido convirtiéndose para afuera en un escritor profesional del que siempre se espera la próxima novela. Para adentro es el Rodrigo lector inverosímil. Nadie puede leer tanto como él, se dice, que no quiere morirse nunca para no perderse los libros que vendrán y que, puesto a dirimir discusiones, la única que resulta atractiva es determinar no ya si alguien es del River o de Boca, sino en realidad a quién prefiere, a Batman o Superman. Fresán aparece en el primer capítulo de 2666, la parte de los críticos, mirando junto a su pareja la estatua de Peter Pan en Kensington Gardens. También Bolaño dedicó una de sus habituales columnas en el periódico de Blanes a Rodrigo, todos los temas con Fresán, que fue publicado entre paréntesis por Ignacio Echeverría, donde, entre otras cosas, Roberto dice: me río mucho cuando hablo con Fresán, rara vez hablamos de la muerte. La entrevista al escritor argentino se llevó a cabo a la casa de Ignacio Echeverría en Balmes, Barcelona, un día después de que se inaugurara en Gerona la calle Roberto Bolaño. Fue un verdadero acontecimiento lograr que Rodrigo diera una entrevista en torno a la figura de su amigo muerto. Al igual que el mexicano Juan Villoro, está convencido de seguir hablando de Bolaño que seguir hablando de Bolaño en la prensa es alimentar todavía más cierta mitificación en la que está atrapado el gran escritor chileno. Algo de su humor porteño pudo ensayar algunas pintas durante la inauguración de la calle Roberto Bolaño en Gerona. No, lo que pasa es que cuando se construyen casas allí, el domicilio más codiciado va a ser la dirección de Roberto Bolaño 2666. Creo que la gente se pelearía por vivir allí. Hombre, estuvo muy bien lo de la calle, fue muy divertido, fue algo muy bolañesco. Creo que una de las propiedades que tenía Roberto y que sigue teniendo después de muerto es que al final todo se bolañiza. Cuando lo conocí fue una circunstancia absolutamente bolañesca y pasaban cosas de ese tipo todo el tiempo, algo que creo que es patrimonio de los grandes escritores, los escritores que no solo generan una obra importante, sino que también se las arreglan para radiar o contaminar o alterar un poco el mundo inmediato que los rodea. ¿Cómo conoció a Bolaño? Llegué a Barcelona recién casado en marzo de 1999. Conocía a Enrique Viles Matas, al agente editorial Tusquets, a Jorge Ralde, que me había publicado Historia Argentina, así que traía conmigo una lista de números telefónicos de personas a las que llamar para decirles estoy aquí, avisarles que había llegado como corresponsal extranjero del periódico Página 12. Y cuando llamé a Jorge me dijo que justo esa tarde se presentaba el nuevo libro de Jamie Bailey. ¿Por qué no te vienes? Además lo presenta Roberto Bolaño. Ya había leído yo libros de Roberto, Estrella Distante, La literatura nazi en América y Llamadas telefónicas. Acababa de leer también Los detectives salvajes que había conseguido en la Feria de Guadalajara, donde había unos pocos ejemplares que habían llegado apenas otorgado el premio Raleigh. Mi favorito, no el mejor, era Estrella Distante, y aún lo es, aunque tal vez por esa cosa del estreno, porque fue el primer libro que leí de Roberto. Muchas veces el primer libro de un escritor que luego te gusta muchísimo ocupa un lugar sentimentalmente especial.
Total, que fui a la presentación del libro, que era esta novela autobiográfica de Jamie Bailey sobre su madre, e inmediatamente Roberto me invitó a comer a su casa el sábado siguiente. Era un martes o un miércoles, me invita de una manera muy insistente, casi preocupante, insistente porque tenía que ir sí o sí. A Blanes, sí a Blanes. Le dije, mira Roberto, me encantaría, acabo de llegar, estamos en un apart hotel, la idea de tomarme un tren, estamos con todas las maletas. Nosotros veníamos a vivir a Barcelona, teníamos que hacer papeles, residencia, pero él me decía, no, tienes que venir el sábado a casa. No sé, la idea de tomarme un tren, no, es facilísimo, me dice, e inmediatamente procede a darme una serie de instrucciones que creo que eran más complicadas de lo que se decía. Eran instrucciones dadas única y exclusivamente para que me perdiera en el camino, con contradicciones, estaciones donde tenía que bajar y volver a subir. Cuando finalmente fui a Blanes, descubrí que había una vía mucho más sencilla para llegar desde Barcelona. Además, me decía todo el tiempo para tentarme que me iba a preparar una paella y que iba a ser la mejor de mi vida, que no me la iba a poder perder. Efectivamente, el sábado salimos con Ana, mi flamante esposa, a Plaza Cataluña. Siguiendo las instrucciones de Roberto, me bajé en Tarragona en dirección contraria. Lo llamé por teléfono desde la estación y le dije, mira Roberto, esto no funciona, no va. Eran como las 2:30 de la tarde y le digo que mejor lo dejamos para otro día, a lo que él me responde, es que tienes que venir sí o sí, es muy importante que vengas. Mira, lamento lo de la paella, le digo, tienes que pasar por mi casa hoy porque es mucho más trascendente de lo que tú crees. Entonces empiezo a preocuparme un poco, y es que cuando me dice, es que si no pasas por Blanes, nunca volverás a tu casa, vas a caer como en un bucle del espacio-tiempo y vas a estar dando vueltas constantemente en un tren tipo la invención de Morel. Joder, me dije, este tipo es un psicópata o un asesino en serie, aunque consiguió convencerme. Total que fui a su casa, comí su paella, que debo decir que estaba entre las peores que he comido en mi vida. Recuerdo a Carolina muy avergonzada viendo la paella que Roberto había preparado y a él con el rostro casi pegado al mío diciendo, dime qué es la mejor paella que has probado en tu vida. Y yo le decía, Roberto, la verdad es que he comido paellas mejores. Pero bueno, a partir de ahí comenzamos a vernos con frecuencia. Quedé muy contento de esa visita en la que fuimos a su estudio cruzando la calle. Me regaló algunos libros que me faltaban y que en esos momentos eran inconseguibles. La pista de hielo, La senda de los elefantes, vuelta a editar en 1999 por Anagrama con el título Monseñor Payne. Esta especie de pequeña plaqueta donde estaba el cuento Cincini. ¿Hablaron de literatura ese día? Muchas veces he pensado por qué Roberto estaba tan interesado en estar conmigo. De hecho, yo no hablo más de Roberto y esta entrevista es una excepción porque me parece un poco excesivo y me siento un poco mal, como si estuviera metido en una especie de gira con mi stand-up comedy contando siempre el mismo chiste, pero me pareció que tenía que estar aquí. Primero por la entrevista que le hiciste, la última, donde además yo veía de parte de él una entrega y un interés fuera de lo común en responderte y en la que otras cosas dice contarme entre sus mejores amigos. Me parecía una mala educación con su fantasma hacerme el estrecho en esta ocasión. Volviendo, los motivos por los que Roberto podría desarrollar aquel interés por mí, creo que primero, él era, él era el último romántico, como Nicola Di Bari. Hay una anécdota muy graciosa que no la conté nunca, pero que explica muchas cosas. Yo vivía en un lugar cercano a la central, que era su librería de cabecera. Encargaba libros y los iba a buscar cuando bajaba a Barcelona para venir al médico o a Anagrama, sus dos destinos habituales. Pasaba por casa antes o después, a veces avisando, otras de sorpresa. Llegamos juntos a la librería. Yo escogía libros para mí, los ponía en la caja y él decía, no deja, yo te los pago. La primera vez así, la segunda, la tercera, un escritor nunca se va a resistir a que le compren libros. Es una cosa agradable, sobre todo si los compra otro escritor. Pero un día le dije, oye Roberto, te agradezco muchísimo, pero ¿por qué me estás comprando los libros? No, lo que pasa es que tú eres un joven escritor llegado de Latinoamérica. Creo que aquí hay un error, le expliqué. Llegué como corresponsal extranjero de un periódico. Debo decir, además, que era un momento en el que el peso argentino estaba 1 a 1 con el dólar, así que yo era un pequeño magnate.
¿Cuánto cobras?, me preguntó Roberto, y cuando le dije la cifra se puso lívido y me espeta. Eres un burgués aristócrata de mierda y yo pagándote libros, pensando que eras un escritor que oías de su país. Mira, Roberto, ese eres tú, no te confundas. Quiero decir que tenía eso que marca Ignacio Echeverría cuando dice que toda su obra se construía a partir de su experiencia de juventud. Me parece que eso lo transmitía también a otras situaciones. Lo segundo es que él tenía un particular interés por todo lo argentino y por toda la literatura de allá. Inmediatamente, si un autor era argentino, creo que le prestaba más atención que a cualquier otro escritor en lengua española. Creo que él en Chile, Enrique Vilas Matas, aquí conectan mucho más con la literatura de Argentina, el gran criadero de escritores mutantes de Latinoamérica, lo que en el resto de los países del continente es excepcional. Encuentras dos o tres escritores siempre raros. En Argentina, básicamente, todos los escritores son así. El escritor normal argentino incluso es raro en su normalidad. Quiero decir que a Roberto lo traté con asiduidad entre 1999 y 2003, por lo cual me honra muchísimo lo que dijo en esa entrevista. El grado de intensidad en la amistad es difícil de medir, pero lo que sí creo, algo que vio como honor y privilegio, es que he sido tal vez uno de los últimos amigos de Roberto. En ese sentido, de haber sido de una de las últimas personas a las que le abrió la puerta para tener una cierta relación, en un momento en el que él era como una especie de Buzz Lightyear de Toy Story, una persona lanzada en su obra y que no necesita ya mucha gente alrededor. Estaba bastante bien pertrechado con los contactos que tenía. Era básicamente un hombre pegado a su ordenador y en ese sentido, la verdad es que me produce cierto orgullo la idea de que él haya decidido hacer un espacio más para que entrara alguien a hablar de cosas que no eran estrictamente literarias. Él parecía saber todo, estar al tanto de todo. Creo que eso es un patrimonio de los insomnes. He tenido tres amigos enciclopédicos que, curiosamente, están los tres muertos y vivían de noche. En noche, con el ordenador Google, los canales nocturnos, uno se hace un poco más permeable a todo y nace un poco esta idea del supercerebro que todo lo sabe. En la noche además te aburres, todo el mundo ha desaparecido y estás solo, despierto entonces. Dice, bueno, a ver qué hago. También su literatura, como la de Thomas Pynchon, se nutría del dato curioso y de la rareza internacional. O sea, que estar informado era algo bastante hiriente a su obra. Esto tampoco lo privaba de llamarte a la 1 de la mañana por teléfono como si fuera lo más normal del mundo. Roberto murió antes de que mi hijo naciera, no obstante, lo cual no paro de pensar que hubiera sido bastante monstruoso. Yo con bebé recién nacido y Roberto llamando a la madrugada. No hablamos mucho de literatura, nunca leí un texto inédito suyo y él tampoco algo mío. Lo único que leyó fue una vez que llegó a casa de sorpresa y yo trabajaba en la computadora, creo que con Jardines de Kingston. Estaba el ordenador encendido y se sentó a ver sin decir nada. Fue el mismo día en que Alan Pauls llamó desde Buenos Aires y se conocieron telefónicamente. Curiosamente, con la que más hablaba de sus libros y de lo que estaba haciendo era con Ana, mi esposa, que es mexicana, y por lo tanto la llamaba muchas veces para consultarle cosas acerca de México. Recuerdo una conversación larguísima entre Ana y Roberto acerca de los sopilotes, de las variedades posibles del sopilote. Hablaban también de las recetas de cocina, de ingredientes y cosas por el estilo. Lo único que le preocupaba a Roberto de un libro inédito mío era si moría o no un niño. Solía decir que cuando un escritor mata a un niño en uno de los libros era algo que no debía hacerse. Le dije que en Jardines de Kensington efectivamente murió un niño y me dijo que entonces no lo iba a leer nunca. Además me decía que cuando tuviera un niño se me iban a ir las ganas de matar a uno en la ficción. Es cierto. De hecho, en el libro que escribo ahora tuve que hacer una especie de pirueta increíble para no matar a un niño, porque ya no se jode uno con esas cosas. ¿Llegó a ver el famoso mapa ilustrado de Sonora que tenía en su estudio? No. Fui muchas veces a su estudio, esa especie de caverna de libros, y vi la pizarra con el mapa de 2666 con nombres y fechas. Se dice que 2666 lo escribió siguiendo pautas de los juegos de la guerra a los que era tan aficionado. No sé cómo lo escribió. Todos sabíamos que estaba metido en eso. Tenía como salidas ocasionales para los libros que fue publicando mientras escribía ese libro. Lo único que me dijo era que yo salía en una parte de 2666, en Kensington Garden, y eso fue todo.
No le interesaba hablar mucho sobre sus libros. Creo que entendía el proceso de la escritura como algo muy íntimo y privado y que una vez publicado sí podíamos hablar del libro. Cuando ya estaba editado, podía llegar a preguntarte qué te interesaba y qué no. Supongo que Bolaño murió pensando que la paella que le preparó aquella vez realmente había sido la mejor de su vida. Sí, probablemente. Era muy tosudo en ese sentido. No sé si tosudo es la palabra. Era muy vehemente y tenía exabruptos. La conversación podía ir por unos cauces muy plácidos y de repente daba un puñetazo en la mesa y lanzaba una consigna por el medio de la cual nos combinaba a todos a tomar las armas y a salir a degüello. El otro día, mirando la primera parte del documental La batalla futura de Ricardo House, todos los testimonios de sus compañeros pensaban lo que debe de haber sido este tipo de joven y sano, porque a nosotros nos tocó ya un Roberto un poco limitado en sus desplazamientos. Él tenía esta idea de hacer una antología de escritores latinoamericanos que iba a estar organizada como un ejército. Decía que iban a estar todos, pero divididos por sectores. Los marines, las tropas tácticas, los encargados de las operaciones negras. Solía decir que el lugar que tenía más claro de toda esta estructura era el de la Cruz Roja, a donde iban a ir todos los autores que a él no le interesaban y que cumplían una función sanitaria imprescindible, pero a quienes no quería luchando a su lado. ¿Y cómo fue aquella vez que tocó intempestivamente el timbre de su casa? Fue un día que nos encontramos en Plaza Cataluña. Fuimos luego a comer a un Kentucky Fried Chicken. Roberto jamás había comido en uno de esos sitios, así que lo llevé como una experiencia antroarqueológica y no lo podía creer. Estaba lleno de latinoamericanos y me dije, Rodrigo, aquí es donde tenemos que hacer nuestras tertulias. Llovía cántaros, lo dejé en la estación para que regresara a Blanes y volví a mi casa. A la media hora tocan el timbre y cuando salgo veo a Roberto empapado, pálido, que me mira y me dice, hazme un té, por favor. ¿Qué pasó? Le pregunté. Acabo de matar a una persona, me dice. Entonces me quedo helado. Recuerdo que le había cobrado un dinero en letras libres por la conversación que habíamos tenido sobre Philip Dick, Dos hombres en el castillo, una conversación electrónica sobre Philip Dick, publicada en junio del 2022 en Letras Libres España. Y Roberto me cuenta que le habían querido robar ese dinero, que si bien no era mucho, para él era importante que no quedara en manos de unos skinheads la plata de un trabajo que habíamos hecho juntos. Sacaron una navaja, se la quité y se la clavé a uno y murió delante de mí, me contó. Le pregunté si había testigos, me dijo que no había nadie en el andén. Entonces le comenté que seguramente las cámaras de circuito cerrado que suele haber en las estaciones habían grabado todo. No sé, no quiero hablar de esto. Pienso en mi hijo, en mi mujer. ¿Qué hago ahora? Si quieres, vamos a la comisaría y te entregas. Dices lo que hiciste en defensa propia. Un escritor argentino entregando a un escritor chileno. Qué bonito, ¿eh? Esto es lo que tienes para ofrecerme. Bueno, Roberto, entonces la otra opción es que no digas nada y a ver qué pasa. Está bien, no digo nada, pero ¿cómo vuelvo a mi casa hoy? Arropo a mi hijo, lo miro a la cara y no le digo que su padre es un asesino. Roberto, no sé qué decirte. Si te digo que hagamos la denuncia, me acusas de traidor a la cintura cósmica del sur. Y si te digo lo contrario, me sacas el tema de tu hijo. No sé qué hacer. Es muy grave lo que ha ocurrido. Entonces se sienta y me pregunta, ¿cómo has podido creer en esto? El problema no es creer en eso, el problema es que como tú te bajas del tren, llegas empapado a mi casa, me tocas el timbre para contarme esto, ¿qué pasó? No, bueno, hubo un desperfecto en el tren y tengo que tomar un taxi hasta Blanes. Entonces me dije de venir a tu casa y pedir un taxi desde acá, pero ese motivo me parecía un poco vulgar y quería dotarlo de un poco más de diversión. Vete a la mierda, le dije. No tenía problemas en hacer este tipo de bromas un tanto cardíacas. No, y cuando te decía que todo a su alrededor se volanizaba un poco, también él era un poco consciente de eso. Le gustaba de tanto en tanto protagonizar esas bromas. En este texto que recopiló Ignacio, entre paréntesis, todos los temas con Fresán, termina diciendo, curiosamente nunca hablamos de la muerte con Rodrigo. Digo, a veces salía el tema de la muerte, claro, pero él lo hacía en tono jocoso. ¿Qué cosas le aprendió y aprendió? En tanto escritor, lo que le pido a los otros escritores es el placer de la lectura. No llego a los grandes escritores en plan, enséñame algo. Lo que aprendí de Bolaño, lo cual creo que es el mejor ejemplo posible, es ver a alguien que en su obra, y evidentemente de una manera muy firme, muy enfática y vigorosa,
siente el placer de la lectura y la escritura. Se puede adjudicar el enganche a las nuevas generaciones con Roberto al hecho de haber muerto joven, a la idea de que alguien llegara absolutamente con nada que triunfa, lo cual es muy atractivo para toda persona que quiera ser escritor. Pero creo que lo que va a quedar a medida que pasa el tiempo y la mística en torno a Roberto, a que Roberto se diluya, es que una persona que cuando la lees te dan ganas de escribir y de leer. Creo que ese es el mejor elogio que se le puede hacer a un escritor. Un elogio que también hacía Bioy Cáceres a los grandes escritores. Sí, creo que los clásicos son esos y que además, si son realmente de los buenos, acceden a una instancia superior y ya no tan frecuente, que es lo que le permiten todas las relecturas posibles. Siempre vas a encontrar algo nuevo. Lo que decía Calvino, un verdadero clásico es aquel que no se termina de leer nunca. Con Roberto pasa un poco eso. También me alegro mucho de haberlo conocido ya con 4 o 5 libros de él leídos. Eso me permitió no caer en la amistad o en la proximidad y poder juzgarlo y verlo de una manera objetiva. ¿Es usted un escritor distinto después de haberlo conocido? No, creo que si un amigo le dijera que ha cambiado su escritura a partir del momento que lo conoció, él arquearía las cejas y te pegaría un par de bofetadas. Lo digo en relación a su forma voraz de trabajar. Es estar 10 horas al día frente a una computadora. Por ahí hace reflexionar al que escribe, no sé, durante 4 horas, por ejemplo. No sé en qué grado él pensaba que iba a morir pronto, no sé tampoco si todo ese discurso grotesco y payasesco sobre su muerte inminente con los amigos era su forma de exorcizar. Algo así como si digo muchas veces esto no ocurre. Los escritores tenemos un poco esas pautas, un poco savants, un poco tontas, pero sí había algo en él de estar escribiendo contra algo a toda velocidad. No sé si la velocidad de pensamiento era el mayor acto físico de la escritura, entonces estaba todo el tiempo compitiendo contra sí frente a una idea de un supercerebro, no lo sé. 10 años antes de morir, Roberto tuvo su primera crisis hepática, donde casi muere y tenía la certeza de que si volvía al hospital era para morir, cosa que ocurrió. Cuando yo le decía, Roberto, deje de joder, firma el protocolo, a ver qué pasa, porque todos los días hay avances en la medicina. Él me decía que tenía esa sospecha de que no iba a salir del hospital si entraba. A Roberto además le gustaba mucho Philip Dick y tenía otra sospecha muy philippiana de que él, cuando había tenido esa primera crisis hepática, había muerto y que todo lo que estaba pasando frente a sus ojos en los siguientes 10 años de esa crisis era toda la vida que no iba a poder vivir en realidad. Yo le decía que era un poco desagradable que me dijera esas cosas, porque significaban que yo era entonces un mero personaje suyo. Todos nosotros somos fantasías tuyas. Entonces él me respondía, bueno, Rodrigo, peor sería que fueras un personaje de Isabel Allende. Hay destinos peores. Tenía razón. No lo sé. Tengo esos problemas de este es bueno o este es malo. El supuesto final no escrito de 2666 aparentemente tenía que ver con la posterior y con un Arturo Velano convertido en una especie de superentidad, transmitiendo todo el libro 2666 a lo Kubrick como una especie de feto flotando en la estación interestelar. Una cosa sí recuerdo en un bar de la esquina de la casa, en una de las últimas veces que conversamos, que estaba también un amigo que se hizo amigo de él, Alfredo Garofano, que es un paparazzi, donde él empezó a pensar en cómo sería el futuro y fantaseaba con la idea de no haber vivido en la época donde pudiera haber trascendido a su propio cuerpo, estar montado a una estructura metálica. Mi cuerpo está jodido, decía, y también decía que él sería tan feliz adentro de una estructura tipo Terminator, escribir desde una estructura que lo hiciera inmortal. ¿Y su tan mentado conocimiento cinematográfico era real o era algo así como la mejor paella del mundo? No, sabía mucho de cine, veía mucho cine de trasnoche, alquilaba además muchos videos y era aficionado al mal cine. Me acuerdo de una conversación en tren con Ignacio cuando los dos íbamos a Mataró a presentar un libro mío y Roberto nos acompañó durante un tramo del viaje. Durante las 4 estaciones que compartimos, se dedicó a describirnos con lujos de detalles su versión cinematográfica de la Divina Comedia de Dante, con escenas, ángulos de cámaras, etc. Yo le decía, Roberto, esa película no existe, y él contestaba, Rodrigo, ya la he visto.
Hablaba del director, de los actores, por supuesto, cuando volví a casa la busqué y existía. Además, ya no se encontraban copias disponibles de la película y solo se transmitía por televisión. Era más inquietante eso que la sola idea del invento. Y con respecto a la música, teniendo en cuenta que usted es experto en un tema, bueno, él tenía gustos musicales horribles. Obviamente le gustaba Johnny Cash y Bob Dylan, pero también algunas cosas del rock mexicano que no solo me las cantaba, sino que también hacía la mímica, escenificaba los gritos frente a mí y yo tenía terror cuando lo veía así. Me daba miedo, parecía un psicópata que podía sacar un cuchillo y degollarte ahí mismo. Eran canciones con letras espantosas, de un punk muy pedestre, muy vulgar, una cosa horrible. Le gustaba a Elvis mucho. Lo último a lo que se hizo aficionado fue a Morphine. Le presté los discos y nunca me los devolvió. El cantante de Morphine murió en Italia en 1999 y creo que había también un enganche por ese lado. Pasaba esto con Roberto. De repente llegabas a visitarlo, lo encontrabas pálido, él te decía que se estaba muriendo y te reías. Total que un día, en el asiento de atrás del auto de Garófano, él iba tendido escuchando el disco de Bob Dylan que había salido, que debió de haber sido Love and the Thug del 2001. Total que él iba atrás como agonizando e iba soltando comentarios a Hawk. Yo le decía que se dejara de joder y él decía cosas como una luz dorada me cubre y me envuelve en este momento. Bob, Bob Dylan, Dylan, a ti me entrego. De repente se hace un silencio ominoso, era de noche, y comenzamos a llamarlo, Roberto, Roberto, él no contestaba. Alfredo y yo comenzábamos a mirarnos de soslayo, hasta que por fin despertaba y decía, ah, qué miedo, ¿no? Hacía él todo el tiempo ese tipo de jugarretas. Daban ganas de matar a ese niño que llevaba dentro entonces. Tenía una obsesión con la crítica argentina, Graciela Esperanza, a quien no había visto nunca en su vida, y me llamaba como a las 12 de la noche con un acento argentino muy mal hecho y me decía, Rodrigo, soy Gabriela Esperanza, estoy en Barcelona, conozco a Graciela, tiene una voz completamente ronca y entonces le aclara a Roberto que esa no es la voz de ella. Rodrigo, ¿qué me decís? ¿Por qué no me contestás? Voy a volver a Buenos Aires y voy a hablar muy mal de vos con todo el mundo. Tenía esas cosas, le gustaba mucho Gran Hermano y todos los reality shows, en general los freaks de Crónicas Marcianas, a quien veía como personajes, creo. Si tenía alguna conciencia de su éxito, no lo comentaba, ¿verdad? Si me preguntas si andaba de exitoso por la vida, la respuesta es no. Una cosa que admiraba mucho de él era que nunca se comportó como un escritor latinoamericano perseguido en el extranjero. Nunca hizo uso de ese personaje que le podría haber servido, creo. Y era un monje como él mismo decía en sus costumbres. Bueno, creo que Roberto estaba muy marcado por la experiencia de la pobreza. Si fuiste demasiado pobre en un momento de tu vida, tus necesidades son mínimas. Lo extraña muchísimo, lo extraño de todas las maneras. Incluso extraño los libros que podría haber escrito. La pérdida de Roberto es la de un escritor que tenía 200 libros por delante. Alcanzó una cima, pero no todas las que podría haber alcanzado. Ahora que leí Los sinsabores del verdadero policía, un título que me pareció horrible, además me pareció un gran libro. Me hubiera gustado que Roberto conociera a mi hijo, verlo interactuar con él. Él era muy divertido con los niños. Lo extraño, por supuesto, como mi amigo. Mi esposa tiene a toda su familia en México y la mía está en Argentina. Escuchar sonar el teléfono a determinada hora hace pensar enseguida que le pasó algo a un familiar. En mi caso, durante mucho tiempo, cada vez que sonaba el teléfono a la noche o a la madrugada, pensaba que era Roberto.